If you expect me to go to Cowles Mountain, you better bring a helicopter. It's the only way I'm getting up there. Estoy en el capítulo 37 del libro de Génesis. Voy a invitarles a que abran a sus Biblias. Si no tienen una Biblia, levanten su mano y uno de los sugieres le pueden prestar uno. Aquí, hermana, enfrente y acá atrás también otro. 37 de Génesis. Comenzamos este capítulo la semana pasada, pero vamos a terminarlo en esta mañana. Oremos. Padre Santo, pido tu presencia, pido tu poder, pido tu Espíritu Santo, que estas palabras no sean mías, pero sean tuyas, para que nosotros podamos entender lo que nos quieres enseñar por medio de este pasaje. Gracias te damos por tu palabra. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Comenzando con el versículo 12, estoy leyendo de la Nueva Internacional. Dice, en cierta ocasión los hermanos de José se fueron a Siquín para apacentar las ovejas de su padre. Israel le dijo a José, tus hermanos están en Siquín apacentando las ovejas. Quiero que vayas a verlos. Está bien, contestó José. Israel continuó. Vete a ver cómo están tus hermanos y el rebaño y tráeme noticias frescas. Y lo envió desde el valle de Hebrón. Cuando José llegó a Siquín, un hombre le encontró perdido en el campo y le preguntó, ¿qué andas buscando? Ando buscando a mis hermanos, contestó José. ¿Podría usted indicarme dónde están apacentando el rebaño? Ya se han marchado de aquí, le informó el hombre. Les oí decir que se dirigirían a Dotán. José siguió buscando a sus hermanos y los encontró cerca de Dotán. Como ellos alcanzaron a verlo desde lejos, antes de que se acercara, tramaron un plan para matarlo. Se dijeron unos a otros, ahí viene ese soñador. Ahora sí que ya llegó la hora. Vamos a matarlo y echarlo en una de estas cisternas y diremos que lo devoró un animal salvaje. Y a ver en qué terminan sus sueños. Cuando Rubén escuchó esto, intentó librarlo de las garras de sus hermanos, así que les propuso, no lo matemos, no derramen sangre, arrójenlo en esta cisterna en el desierto, pero no le pongan la mano encima. Rubén dijo esto porque su intención era rescatar a José y devolverlo a su padre. Cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, le arrancaron la túnica especial de manga larga, lo agarraron y lo echaron en una cisterna que estaba vacía y seca. Luego se sentaron a comer. En eso, al levantar la vista, divisaron una caravana de ismaelitas que venía de Galaad. Sus camellos estaban cargados de perfumes, bálsamo y mirra, y llevaban a Egipto. Entonces Judá les propuso a sus hermanos, ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? En vez de eliminarlo, vendámoslos a los ismaelitas, al fin de cuentas es nuestro propio hermano. Sus hermanos estuvieron de acuerdo con él. Así que cuando los mercaderes midianitas se acercaron, sacaron a José de la cisterna y se lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata. Fue así como se llevaron a José a Egipto. Estaba leyendo este pasaje y estaba pensando, ¿cómo es que estos hermanos odiaban a su hermano tanto? ¿Por qué lo odiaban? Y quiero examinar eso al principio para ver exactamente qué está en el corazón de estos muchachos. Sabemos que José en este momento tiene 17 años. He's just a kid. He's a 17-year-old kid at this point, Joseph. His father has put a big burden on him, saying, okay, go check out your brothers. They're over there taking care of the sheep, and bring back a report.
Ese fue el primer problema, porque sabemos que si miran su Biblia una vez más, que había 10 hermanos, con él habían 11 y luego con Benjamín había uno más. José es el número 11. Su hermanito es Benjamín. Benjamín aproximadamente tiene 2 años, José tiene 17. Y noten que Jacob tiene 4 esposas. Bueno, 2 esposas y 2 concubinas, Lea y Raquel esposas, Zilpa y Bilha concubinas. Y tuvo estos hijos por medio de ellas y también una niña, Dina. Entonces, número 11, Jacob lo puso encargado. Le dijo, ve y ve, examina cómo están tus hermanos. Eso le molestaba porque podemos ver en el versículo, el mismo capítulo, versículo 3, dice que cuando José tenía 17 años, apacentaba el rebaño junto a sus hermanos, los hijos de Bilha y de Zilpa. Entonces Jacob comenzó y le dijo a José, mira, estos 2 hijos de Zilpa y estos 2 hijos de Bilha, ve, examina cómo están trabajando con el rebaño y bien y tráeme un reporte. Y dice la escritura que José lo hizo, regresó y le reportó a su papá, están haciendo el trabajo muy malo. Muy feo están haciendo el trabajo. Así es que se enojaron con él. Pues quién no se iba a enojar, ¿verdad? Así es que él estaba, a veces le decimos el chismoso, pero no era chismoso. Era lo que le pidió el padre. Reporten, quiero un reporte. Y ahora en esos versículos que acabamos de leer, él quiere un reporte de todos. Así es que él ahora tiene que ir a buscar a sus hermanos a donde están apacentando las ovejas y son tantas las ovejas que toma los 10 que vayan con las ovejas. A donde estaban en Hebrón, para llegar allá a donde estaban sus hermanos en Sequín, eran 50 millas. Así es que ellos estaban empujando ovejas por 50 millas hasta que llegaron a Sequín. Cuando llegó José a Sequín, no estaban. Les digo, están allá en Dotán. Otras 15 millas estaban empujando ovejas. Así es que imagínense el trabajo que tenía estos pastores y luego viene José a espiar. He's sent to spy on the work. How well are they doing taking care of these sheep over there 65 miles away from where we are? Un problema. Odiaban a José porque era el reportero de su padre. Y luego otra cosa que les molestaba es que estaba soñando. He was a dreamer. He would get these dreams, and then he would come and tell his brothers and his parents what the dreams were that he had. And that made him even more mad. No les gustaban que estaba soñando y que le estaba reportando estos sueños. ¿Saben qué, hermanos? Les voy a decir que el Señor hasta ahorita hemos estudiado los 37 capítulos de Génesis. Dios aparece a los profetas de diferentes maneras. A veces les habla, a veces les habla por medio de un ángel, a veces Él se presenta como se presentó a Jacob en forma de Cristo. Así es que ahora se está presentando aquí a José por medio de los sueños. Yo creo que el Señor todavía usa sueños en nuestro día. Uno tiene que tener mucho cuidado, pero la Escritura nos dice que el Señor le habló a Pedro por medio de un sueño. Después que él había resucitado, le habló a Pedro. Le habló al apóstol Pablo por medio de un sueño en Hechos capítulo 18. Cornelio tuvo una visión muy clara que Cornelio miró. Y luego también Pablo recibió una visión, una invitación de Macedonia que venga a compartir el evangelio. Muchas veces estos sueños se presentan para el propósito de evangelismo. Estoy recordando una vez
había una organización que tenía la meta de ir a todo el mundo a encontrar a todo pueblo, a toda gente que no había oído el Evangelio. Y hay algunos, todavía nos faltan como 2% de la población de todo el mundo. Llegaron estos misioneros a este lugar y trajeron sus Biblias y comenzaron a platicar a la gente. Y la gente les dijo, oh, ya sabemos eso. ¿De Cristo? Oh, sí, ya sabemos. Es el Hijo de Dios. Sí. ¿Y cómo saben? Pues mi abuelo tuvo una visión y se le compartió todo el Evangelio a mi abuelo y él lo compartió a nosotros. En estos días, ahorita. Así es que, mucho cuidado, entender visiones, pero vamos a saber que las visiones nunca van contra la Escritura. Se puede verificar la visión, el sueño, por medio de lo que dice la Biblia. Así es que si están soñando algo, abren su Biblia para ver si es de Dios. La última, en los últimos días, dice el libro de Hechos, sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo ser humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones de jóvenes y sueños los ancianos. Acts chapter 2 verse 17 says, in the last days, God says, I will pour out my spirit on all people. Your sons and daughters will prophesy. Your young men will see visions. And your old men will dream dreams. Folks, these are the last days. I'm here to tell you, these are the last days. And so, don't discount the dreams. Ese era un problema que tuvimos con José, que estaba reportando, tenía estos sueños, y luego de ribete, su padre lo amaba más a él que a los demás. Entonces, la segunda pregunta que tengo esta mañana, ¿por qué? ¿Por qué de 12 varones, Jacob amaba a José más que los demás? Bueno, dice la Biblia en el versículo 3, aquí se los voy a poner, que amaba Israel a José más que a todos sus hijos porque era para él el hijo de su vejez. Esa es una mala traducción. Esta es la Biblia de las Américas. Luego el siguiente versículo en Nueva Versión dice, Israel amaba a José más que a sus otros hijos porque lo había tenido en su vejez. Mala traducción. Porque hermanos, miren, ¿cómo que Jacob estaba viejo? Miren, acuérdense que Jacob trabajó por 7 años para, según, casarse con Raquel. Pasaron 7 años. Soltero, esperando casarse. Luego se casó, le dieron a Lía y luego se enojó y también le dieron a Raquel dentro de una semana. Entonces los próximos 7 años tuvo a 11 varones, todos juntitos porque habían 4 mujeres. Así es que José no podía tener más años o menos años que 6 de su hermano Rubén. José aquí en este capítulo tiene 17 años, quiere decir que Rubén tenía 23. Entonces, ¿cómo podemos decir que era el hijo de su vejez? No, es mala traducción. La traducción, el problema con hebreo, hermanos, es que las frases son incompletas a veces. Y los traductores están tratando de entender lo que quiere decir la frase y por eso miran lo que miran y la traducen de esa manera. Pero en realidad cuando uno toma y luego cuando lo pasan a otro idioma, a inglés, a español, a latín o lo que sea, cambia otra vez. Entonces lo que quiere decir, si uno toma el hebreo y lo traduce literalmente, quiere decir era de edad avanzada el hijo. Cambia la cosa. Era de edad
avanzada el hijo. Quiere decir que este hijo se portaba como tenía muchos más años. In English we say that he was wise beyond his years. A 17-year-old wise beyond his years. Eso es lo que quiere decir. Y Jacob reconoció esto en su hijo. Este hijo tiene sabiduría, tiene inteligencia, tiene responsabilidad, tiene integridad. No de un muchacho de 17 años, pero de un hombre más avanzado. Y por eso lo amaba. Porque Jacob era rico. Jacob tenía no nomás ovejas, él tenía cabras, él tenía chivos, él tenía carneros, él tenía camellas, vacas, novilos, asnos. Tenía un montón, tenía un rancho bien grande. Esos 10 varones no eran los únicos que trabajaban. Él tenía sirvientes porque tanto animales. Así es que Jacob necesitaba a alguien que podía poner encargado de todo su negocio. Y este muchacho de 17 años fue el que le dio ese trabajo. Porque demostró que él era un muchacho de integridad. Y luego tenemos otro problema, y ojalá que no se enojen conmigo, pero habíamos dicho, nos habían enseñado allá en la escuela dominical, que tenía que le habían hecho un saco de muchos colores. Mala traducción. En realidad, si vemos la escritura, en versículo 3, nos dice, Israel amaba más a José que a sus otros hijos porque José le había nacido en su vejez. Ya sabemos que eso es incorrecto. Un día Jacob le regaló una túnica de mangas largas. Esa es la traducción correcta. Las otras, a donde dice, y le hizo una túnica de muchos colores, la Biblia de las Américas, incorrecto. Y luego la nueva versión, por eso mandó que lo confesara, esa palabra. Una túnica muy elegante. Otra versión, mala traducción. La traducción correcta es esta, Nueva Biblia Viva. Un día Jacob le regaló una túnica de mangas largas. ¿Por qué digo eso? En realidad, era una túnica de mangas largas, y los colores que usaban en esos días solamente los ponían alrededor de la manga, en el cuello y abajo. No era una túnica como esta. Han escrito cantos, han escrito programas, un musical de quién sabe, un José con muchos colores. Pero en realidad era túnica de manga larga. ¿Por qué es significante la manga larga? Why is it that a long sleeve tunic makes a big difference? Because if you were wearing a long sleeve tunic in this business, that means you were not a worker. You were a supervisor. You were a manager. Long sleeve people can't work with the animals. They can't work with the material. All they could do is supervise. Cuando yo estaba trabajando en uno de mis primeros trabajos, estaba trabajando en una tienda. Yo era cajero. Cuando usábamos cajas con botones. Y había un montón de nosotros, habíamos como 10. Y luego el supervisor usaba corbata. Y así se notaba la diferencia. Nosotros no usábamos corbata. Él sí usaba corbata. Así es que le llamamos la corbata. Ahí viene la corbata. A ver qué quiere esta vez.
Cuidado, ahí viene la corbata. Él sabía que lo llamamos la corbata. Y lo llamamos en español porque no entendía. Pero así se notaba la diferencia. Él tenía la corbata, era el supervisor, él no iba a chequear provisiones, él nomás nos estaba dando órdenes. La misma cosa aquí, la túnica representaba autoridad. Oh, ¿por qué odiaban los hermanos a José? Porque él era la autoridad. ¿Por qué amaba Jacob a José? Porque le dio esa responsabilidad y la hizo muy bien. Y ahora, noten, José está con su padre, los hermanos están 65 millas fuera, él está con su padre manejando el negocio y les dice, ve a ver qué están haciendo sus hermanos, a ver si están trabajando, a ver cómo están las ovejas, a ver cómo está el rebaño. Y eso lo hicieron enojar. Entonces, hermanos, por esa razón, cuando lo miraron de una distancia, lo miraron que venía, miraron que ahí viene el soñador, lo querían matar. Mira, este muchacho es chismoso, este muchacho le dieron el puesto que yo, Rubén, debo de tener, este muchacho nos está soñando que vamos a hincarnos a él, quién sabe cómo, este muchacho es puro, nos va a quitar la herencia. Jacob, nuestro padre, se la va a dar a él y nosotros nos vamos a quedar sin nada. Vamos matándolo. Miren el versículo 23, lo que pasa después. Cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, le arrancaron la túnica especial de mangas largas, lo agarraron y lo echaron a una cisterna que estaba vacía y seca. Luego se sentaron a comer. Ahora, esa es solamente una frase chica, pero les voy a cambiar el retrato un poquito. Le arrancaron la túnica. Imagínense cómo se parece 10 varones más grandes que él arrancando una túnica. No le dijeron, mijito, por favor, quítate la túnica. No, le dieron guantones, le dieron patadas, le dieron golpes bien fuertes. 10 de ellos y un de él. Imagínense, lo querían matar. Y luego la cisterna, no le pusieron algo para bajarse. No tenían, they didn't have a ladder, they didn't have a rope. This thing was 20 feet deep. They threw him in. They beat him up, beat him to a pulp, bleeding all over the place, and then they threw him in 20 feet, probably broke his arm or his leg. Estaban odiando a este muchacho. They hated him. That's what happened to Joseph. Qué feo es el odio. Yo no sé si ustedes han conocido el odio, pero el odio es muy feo, hermanos. Cristo habló del odio en capítulo 5 de Mateo. Él dice, but I tell you that anyone who is angry with a brother or sister will be subject to judgment. Again, anyone who says to a brother or sister, raka, is answerable to the court. And anyone who says, you fool, will be in danger of the fire of hell. Pues yo añado que el que se enoja contra su hermano está cometiendo el mismo delito. El que le dice idiota a su hermano merece que lo lleven al juzgado. Y el que maldiga a una persona merece ir a parar a las llamas del infierno. El Señor es muy
firme cuando habla del odio. Yo no sé si ustedes han sentido el odio, odiando a otra persona o alguien que le odia a usted. Pero esas son las consecuencias. El apóstol Juan, hermanos, dice que este es un problema en la iglesia. ¿Cómo puede ser eso? Dios es amor. Debemos de ser amorosos. ¿Cómo puede ser que una persona dentro de la iglesia que se llaman cristianos se pueden odiar? No es posible. You cannot hate a brother and call yourself a Christian. That's a pretty firm, pretty solid word that I just gave you. Hate resides in the heart, and it starts with anger, and it festers like a cancer. And then all of a sudden, it's uncontrollable. Look at what the Apostle John says. Anyone who claims to be in the light but hates a brother or sister is still in the darkness. El que afirma que está en la luz pero odia a su hermano todavía está en la oscuridad. Se está mintiendo. Miren lo que dice el capítulo 4. Si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien lo ha visto, no puede amar a Dios, a quien no lo ha visto. Whoever claims to love God yet hates a brother or sister is a liar. That's pretty bold. For whoever does not love their brother and sister, whom they have seen, cannot love God, whom they have not seen. This disciple, Apostle John, was firm on this. Look at what he says in another chapter, chapter 3. We know that we have passed from death to life, being Christians, because we love each other. Anyone who does not love remains in death. Anyone who hates a brother or sister is a murderer, and you know that no murderer has eternal life residing in him. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Todo el que odia a su hermano es un asesino y ustedes saben que ningún asesino permanece a la vida eterna. El odio es muy feo. Dios no le gusta el odio. Así es que les quiero decir mucho cuidado. Entonces los hermanos lo odian en lugar de matarlo, y yo me imagino que ya estaba al punto de morir porque le dieron una paliza, lo vendieron. ¿Cómo sé que le dieron una paliza? No me han preguntado eso, pero sé que lo están preguntando en su mente, así es que les voy a contestar la pregunta. ¿Se acuerdan de la historia que cuando ellos fueron a Egipto a buscar comida, se encontraron con José, que era el segundo en control de Egipto, pero no lo reconocieron porque se hizo Egipto, pensaron que era otro Egipto. Así es que ellos estaban hablando en hebreo, él les estaba hablando en Egipto por medio de un traductor, pero él les estaba entendiendo todo, ¿verdad? Estaba oyendo lo que estaba diciendo. Y aquí está, en esta escena, está presente José, está oyendo a sus hermanos y miren lo que dice. In English, they said to one another, "Surely we are being punished because of our brother. We saw how distressed he was when he pleaded with us for his life, but we would not listen. That's why this distress has come on us." Reuben replied, "Didn't I tell you not to sin against the boy? But you wouldn't listen. Now we must give an account for his blood." Ellos están pensando que José está muerto. Pero dice, sin duda estamos sufriendo las consecuencias de lo que hicimos con nuestro hermano. Aunque vimos su angustia cuando nos suplicaba que le tuviéramos compasión, no le hicimos caso. Así es que ahí estaba pobre José, todo golpeado, sangrando, quizás una pierna quebrada en una cisterna, diciendo, hermanos, por favor, hermanos, sálvenme la vida. Ellos estaban ahí arriba comiendo. Pasa los chilaquiles.
le falta sal a esto. Unos frijoles, por favor. Y él está muy a gustos comiendo y él allá en la cisterna pensando que iba a morir. Y aquí ellos estaban oyendo lo que le estaba diciendo. Le habían golpeado, bien golpeado. Pero lo vendieron. Lo vendieron, dice el versículo 29, cuando Rubén volvió a la cisterna, ya no estaba, y José ya no estaba allí, se rasgó las vestiduras en señal del duelo, regresó, entonces estaban sus hermanos y les reclamó, ya no está el mocoso. Apenas, ustedes no sabían que mocoso estaba en la Biblia, ¿verdad? Ahí está. Ya no está el mocoso. ¿Y ahora qué hago? Enseguida los hermanos tomaron la túnica especial de José, degollaron un cabrito y con la sangre empaparon la túnica. Luego lo mandaron a su padre como el siguiente mensaje. Encontramos esto, fíjate bien si es o no es la túnica de tu hijo. Miren nomás. Ellos llegaron a ver al padre y dijeron, no vimos a José. Pero sí encontramos esto. A lo mejor es él. Mentirosos, odiando, matadores. ¿Cómo quisiera tener hermanos como esos? El versículo 33 dice, cuando Jacob lo reconoció, exclamó, sí, es la túnica de mi hijo. Seguro que un animal salvaje se lo devoró y lo hizo pedazos. Y Jacob se rasgó las vestiduras y vistió de luto y por mucho tiempo hizo duelo por su hijo. Todos sus hijos, sus hijas intentaban calmarlo, pero él no se dejaba consolar, sino que decía, no, guardaré el luto hasta que descienda al sepulcro para reunirme con mi hijo. Así Jacob siguió llorando la muerte de José. En Egipto, versículo 36 dice, los midianitas lo vendieron a Ultal Potifar, funcionario del faraón, el capitán de la guardia. Imagínense, hermanos, estos 10 muchachos, tuvieron que hacer un pacto, tan malos que fueron, miraron cuánto dolor le causaron al padre, y estos 10 hicieron un pacto, nunca le vamos a decir lo que hicimos. Un secreto. This is going to be our secret. We're not going to tell Dad what we really did with Joseph. We know he's dead because, you know why they knew he was dead? Because back then, when you sold a slave in Egypt, they would work the slave to death. They bought the slave and they would put him to work in some of the worst situations, and they would work him and work him and work him and work him until they died, and then they'd bury him and go buy another one. Ese es el carácter que tenían la gente de los esclavos. Así es que los hermanos pensaban que estaba muerto. Estaban muertos y por eso le decían, no vamos a decirle al padre nada de esto. Y tuvieron que mantener este secreto por 22 años. 22 years they kept the secret among themselves of what they did to Joseph. And they finally got to the point where they had no choice but to confess. And we're going to read about that in another sermon. Entonces, la última cosa para terminar, hermanos, me pregunto, ¿a dónde está Dios? Where is God in this story? Nowhere in the chapter does it refer to God. No tiene ninguna indicación que habló Dios, hablaron con Dios, oraron, pidieron, nada. Where is God in this story? Well, number one, God knew what he was doing. This is why he put those dreams in Joseph's mind. He was trying to help. He was trying to warn these people. He says, you guys are going to go through some rough times, but I've got you covered. I've got your back. I'm telling this young boy
that he's going to be in charge. So don't worry. No se preocupen, van a pasar por una tormenta. Pero yo voy a poner mi respuesta en este joven de 17 años. Así es que tengan confianza en mí, pero no quisieron oír. Ellos más les importaban el odio, más les importaban lo que se les iba a quitar, la herencia, y no oyeron la voz de Dios por medio de su hermano. Él tenía todo ya arreglado. Les quiero decir, hermanos, nosotros, yo no sé a dónde usted se mira, se compara. ¿Se compara con los hermanos, los 10, odiando? ¿O se comparan con José? José que estaba tratando de obedecer lo que Dios le estaba mandando que hacer. Si usted es cristiano, hermanos, entonces quiere decir que Él le ha dado una túnica a usted también. La túnica de la justificación, 2 Corintios 5:21. He has given us a robe of righteousness. We are His, we are protected by Him, and we are sent by Him. And so you don't need to worry about your future, your destiny, because He's got your back. Número 2, Él tiene un plan de vida y el mundo no la alterará, dice Efesios 2:10. He's got a plan for your life, and the world will not alter it. José pasó por unas situaciones difíciles y vamos a ver algunas más. Y hermanos, quizás usted pasa por tiempos difíciles. Maybe you go through some storms. Maybe you go through some rough waters. Maybe you go through some rough patches. That's going to happen. Jesus himself says that we're going to have those kinds of problems. But he also promises that he will never leave us nor forsake us. And there's nothing that you or the world can do to change his plans for your life. If you put your faith in him. And that's what happened with Joseph. He knew he was going to get him to Egypt one way or another. Happened to be through this, the Midianites. But he got him there, and he put him in the place where he needed to be at the right time. And then number 3, podemos tener paz en medio de la persecución. Juan 16:33. You can have peace in the middle of persecution. Dice la Escritura que sí vamos a tener persecución. Hablando del odio, el mundo, si no nos odia ahorita, nos va a odiar. Porque todo el mundo se va a estar deshaciendo, va a haber problemas, va a haber guerras, va a haber pleitos. Y nosotros vamos a poder vivir en paz. Vamos a poder vivir en paz. Si vivimos en el amor de Cristo. Me da mucha tristeza en saber que hay iglesias a donde la gente se odia, a donde hay pleitos, a donde hay problemas, algunas no se hablan con otras. Eso no es correcto. Y en ese caso, cuando vienen los problemas del mundo, no va a haber defensa. Pero hermanos, aquí en este lugar, mucho cuidado. Debemos de amarnos unos a otros. No vamos a estar de acuerdo en todo el tiempo, pero nos debemos de amar aún en nuestras diferencias. Y saber que podemos vivir en paz, aunque el mundo se esté deshaciendo, nosotros aquí podemos vivir en paz por medio de la persecución. Como siempre, si hay alguna pregunta, por favor, escríbanme una nota por medio de email y se las responderé. Pero mi esperanza es que si usted no conoce a Cristo, no puede vivir en esa paz que Él nos ofrece. Si usted está pensando, ¿cómo es que yo voy a poder vivir? O si usted tiene un problema a donde está odiando a alguna persona,
escríbeme una nota. Tenemos que corregir esto. Tenemos que quitar esto de su vida, porque su misma vida se está terminando con ese odio como un cáncer en su vida espiritual. Y eso no pertenece allí, porque queremos, dice el Señor, que esa persona debe de ser juzgado. Quítese del odio y corresponda al amor que Cristo ofrece. Puestos de pie.